Ahora Ok. estamos con Fernando Eguren, sociólogo, uno de los mayores conocedores de temas agrarios en nuestro país. Él trabaja en el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un minuto introductorio sobre otra cosa, lo de Freddy Linares, que está muy interesante. Precisamente hay este libro, no sé si se ve bien la Sí, carátula, sí. ¿no es cierto? Que es un estupendo libro que estudia justamente de cómo se está reestructurando el poder a partir del desarrollo de estas empresas. Bájalo un Como, poquito que no salió el título. ¿Cuál es el nombre? ahí está, Bájalo un la poquito. lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, De ¿no? acuerdo. De Shoshana Zuboff. Es un libro respetable, no solamente por su contenido, sino por su peso físico, ¿no? Muy interesante realmente. Fernando, quería, por supuesto, conversar contigo sobre la segunda reforma agraria, comenzando por el título que le han puesto. ¿Es de verdad una nueva reforma agraria? A ver, este, justo tengo en mis manos, la edad pues tiene una serie de ventajas, ¿no? Una de las ventajas es que, por ejemplo, tengo esta otra publicación, que este es del comienzo de los 70. Es un estudio hecho por el Centro Interamericano de Desarrollo Agrícola, que era una suerte de mesa formada por el BID, por la FAO, por la OEA y por la CEPAL, que en la década del 60 se plantearon la necesidad de hacer reformas agrarias, tanto por una razón de justicia social como porque se consideraba que la estructura de propiedad de la tierra en esos años era un impedimento para el desarrollo de los países de América Latina. Además, claro, lo sabemos, también había el temor a que se reproduzcan fenómenos como la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, una manera de evitar la Revolución Cubana era anticiparse, digamos, haciendo reformas agrarias. Sí. Pero no solamente era por esa razón, ¿no es cierto?, sino que había una preocupación por el desarrollo, ¿no? Y que había que cambiar estas estructuras de propiedad y de tenencia. Estos cambios de propiedad, de la estructura y de tenencia, en una perspectiva desarrollista, que era la perspectiva que tenían no solamente el gobierno de Velasco, porque ya se habla de reforma agraria en el Perú durante el gobierno de Prado en 1956, un gobernante conservador, Sí. ¿no? Y que sin embargo es el primero que forma una comisión oficial para la reforma agraria. Y Mm. esa comisión oficial para dar una ley considera que en la costa, por ejemplo, la extensión máxima del terreno que se debería tener es de 200 hectáreas, ¿no? Mm. Entonces, ese pensamiento en la década del 50 todavía, hoy día sería pues radicalísimo, ¿no es cierto? Al pobre Manuel Prado lo estaría acusando probablemente de comunista, sabe Dios de qué cosas, ¿no? Bueno, claro, entonces el tema es que el concepto hoy día ha sido reprocesado de reforma agraria en el contexto político peruano un poco para asustar. El que habla de reforma agraria inextricablemente lo que está hablando es que vamos a quitarle la tierra, a Mm. expropiar, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú crees que es un gesto político más que una verdadera reforma técnica de la tierra? Exactamente. Lo que yo creo es que no es una reforma de estructura, como eran las reformas agrarias, que cambiaron las estructuras de propiedad, ¿no? Sino que es digamos, es la promesa que aquellas medidas que se conocían que se debían y que se deben hacer en beneficio de la mayor parte de agricultores, que hoy día se llama la agricultura familiar, que son el Sí. 97% de todos los agricultores del país son agricultores familiares. Todos sabemos que durante las últimas 3 décadas las políticas agrarias en el Perú han estado orientadas sobre todo a promover una agricultura de exportación en una modalidad además de organización de una agricultura corporativa, ¿no? Con grandes corporaciones, grandes inversionistas, etcétera. Y durante esas 3 décadas, digamos, el Estado se ha desentendido básicamente de lo que son, digamos, el 97% de los pequeños agricultores en el país, que son los que proveen de alimentos al país. ¿No es Mm. cierto? O sea, datos del Ministerio de Agricultura, también refrendados por la FAO, es que esta pequeña agricultura digamos, proveen aproximadamente las 3/4 partes de los alimentos que consumen los peruanos. Sí. A pesar de que no ha habido políticas de apoyo reales para este vasto sector, que Ujú. más allá de su importancia, además como productores de alimentos, son el sustento de buena parte de las economías regionales. No se puede pensar en el Perú del desarrollo regional sin el desarrollo rural. Y no se puede pensar el desarrollo rural
sin el desarrollo de la agricultura familiar, ¿no? Ahora, de acuerdo. Ahora, entonces, más o menos lo que entiendo de toda esta puesta en escena es que hay de alguna manera las ganas de meter miedo y además hacer coincidir el lanzamiento de esta segunda reforma agraria con el 3 de octubre, es decir, el aniversario del golpe de Velasco, pues no es ninguna coincidencia. Cuando hablábamos antes de la entrevista, detrás de cámaras, tú me contabas además que había un importante argumento ecologista a favor de la economía familiar también, ¿verdad? Sí, a mí me parece, efectivamente, lo que está ocurriendo en el Perú es una modalidad a la peruana que está reflejando un proceso, digamos, que yo considero global. ¿En qué consiste este proceso? Hasta fines del siglo pasado, el concepto de lo que debía ser el desarrollo de la agricultura era la industrialización de la agricultura, las grandes economías de escala, la utilización intensiva de insumos químicos, de hidrocarburos como fuentes de energía, pero también por la urea que proviene de hidrocarburos, ¿no? El monocultivo, eso era lo que estaba en onda, por así decirlo, ¿no? Sí. Los rendimientos por hectárea eran muy altos, en términos de rentabilidad económica lo mismo, etcétera. Pero entre fines del siglo pasado y estas primeras décadas de este siglo, cuando los desafíos de la globalización han ido apareciendo en toda su gravedad cada vez más, y los enumero. Uno es lo que todos sabemos, es el cambio climático, el calentamiento global, cuyos impactos en la agricultura de todo el mundo se comienzan a notar, ¿no? Dos, el deterioro de los recursos naturales, que no es lo mismo que el cambio climático. El deterioro de los recursos naturales significa pérdida de suelos, contaminación de los suelos y de las aguas, deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Que redunda además en el calentamiento global porque todas estas cosas van liberando también gases de efecto invernadero. Ujú. La tercer desafío global que no era, digamos que no había pasado en los puntos más altos de la agenda, es el tema de la seguridad alimentaria. A raíz de la crisis de los precios de los alimentos global el año 2007-2008, se reveló que los mecanismos de mercado no eran suficientes para lograr digamos, la satisfacción de las necesidades alimentarias del mundo, por más que hubiese producción suficiente. O sea, los sistemas de distribución a través de los mercados no funcionaron. Y entonces comenzaron a verse las miradas sobre, primero, que los países deberían tener una base de producción propia, ¿no? Lo que hoy día también se llama, digamos, soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? Y lo segundo es que las formas de producción de esta llamada agricultura familiar son mucho más amigables con la naturaleza, mantienen la biodiversidad, cosa que es fundamental para que la agricultura se adapte a las nuevas circunstancias del cambio climático, además de que dan empleo a digamos, a una inmensa cantidad de la población, ¿no? Entonces tiene una serie de ventajas que la agricultura industrializada no tiene. La agricultura industrializada finalmente en el largo plazo no es viable por todas sus externalidades negativas, ¿no? Entonces, este vuelco del interés en el cual ha tenido un papel muy importante la FAO, el FIDA, también el Banco Mundial, ¿no? Esta preocupación llevó a que las Naciones Unidas declaren el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar y el año 2019 como la década. Estamos ahora en plena década de la agricultura familiar con el propósito de animar a los estados, a los gobiernos, que modifiquen sus prioridades y le presten atención a este importante digamos, sector estratégico, digamos, de la agricultura. Por razones, por lo tanto, de alimentación, por razones Sí. de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, para centrarnos en las medidas que ha planteado el gobierno, hay tres críticas centrales a las medidas planteadas por el gobierno que tienen que ver con lo que estamos discutiendo. En primer lugar, el problema, digamos, de sostenibilidad económica en el mediano y en el corto plazo de minifundios, es decir, de extensiones de terreno muy pequeñas que, digamos, no permitan una producción masiva. En segundo lugar, la falta de tecnificación y en tercer lugar, la falta de títulos de propiedad. ¿Las medidas del gobierno han atacado estos tres problemas tan básicos?
A ver, digamos, en esta denominación, esta es una especie de nombre sombría, agricultura familiar. Sí. Sí, abajo de eso hay una gran heterogeneidad. Por eso, digamos, hay unas tipologías sobre agricultura familiar. Hay un sector de la agricultura familiar que es el minoritario, en términos cuantitativos es minoritario, que son pequeños agricultores comerciales, ¿no? Lo propio de la agricultura familiar es que es la familia la que maneja el predio y es la mano de obra familiar la que es básicamente la fuerza laboral que hay en el predio, ¿no? En su definición más sencilla, eso es la agricultura familiar. Bueno, entonces este sector, digamos, está plenamente integrado al mercado, etc. Si vamos al otro extremo, en donde está la mayoría, son efectivamente minifundios. Ahora, ¿cómo concebimos un minifundio? Más allá de su descripción, que es una cantidad de recursos en tierra y agua que es insuficiente para poder alimentar a una familia, pero en un país como este que no crea empleo, el minifundio es una ventaja para la gente que si no tuviese esa pequeña parcela, ¿no es cierto?, No de tendría tierra que comer. Exactamente, o sea, esa pequeña parcela le ofrece parte de lo que podríamos llamar nosotros un salario mínimo vital, ¿no es cierto? Sí. Y necesita, por supuesto, otros ingresos de otras actividades fuera de la chacra, en las ciudades, etcétera. Hay mucha migración, ¿no es cierto?, para justamente digamos, cerrar el presupuesto de la familia. Viajan los hijos, se van a recoger coca, van a trabajar a la mina, regresan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, esa multiactividad que realizan las familias minifundistas se resisten a políticas que son solamente sectoriales, porque las políticas que solamente provienen del Ministerio de Agricultura para promover la mejor producción, si uno tiene apenas, qué sé yo, media hectárea, te sirve, pero no te va a salvar la situación. Ese gran sector de minifundistas lo que requiere es lo que se llama hoy día, digamos, el desarrollo territorial. O sea, el territorio donde se encuentra tiene que ser desarrollado y eso implica diversificación económica, mejor relación campo-ciudad, ¿no es cierto?, unas fuertes inversiones en infraestructura, en la prestación de servicios, de tal manera que el minifundista va a encontrar en esa diversidad las condiciones para poder desenvolverse, para tener los ingresos suficientes, etcétera, ¿no es cierto? Los otros, lo que son, digamos, esta agricultura familiar consolidada, que tiene más recursos y lo que también se llama una intermedia, esos son, digamos, los que mejor se pueden beneficiar de estas 9 medidas que el ministro de Agricultura ha definido como la parte de lo que es la segunda reforma agraria, ¿no? Sí. Que todas son súper pertinentes. Además, algunas las ha estado realizando el Ministerio de Agricultura, pero... Eso te iba a preguntar, no son necesariamente nuevas, además, ¿no? No son necesariamente nuevas. O sea, ¿qué es lo que yo considero que sería una real reforma agraria haciendo, digamos, poniendo entre paréntesis el tema, digamos, de las tierras y de latifundios que sí existen hoy día, pero que son modernos, ¿no? Es que si estas nuevas medidas, si se aplican masivamente, si hay los recursos suficientes, si hay la voluntad política para hacerlo y si hay capacidad de gestión. O sea, si hacen eso, si efectivamente trasladan la prioridad de apoyo a la agricultura familiar, de exportación, que se sigue exportando, pero quitarle que el Estado se esté preocupando y dando plata para eso, ¿no es cierto? Si eso se reorienta a la agricultura familiar de verdad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy importante, haría cambios muy importantes en la sociedad rural, no solamente en la sociedad, en todo lo que es, digamos, las economías regionales, etcétera, ¿no? Para tranquilizar a los grandes propietarios, ¿existe el riesgo de una expropiación? Yo creo que no hay ni condiciones ideológicas. Si nosotros pasamos una revisión de todas las propuestas de planes de gobierno, ¿no es cierto? Desde hace años, desde varias elecciones, no hay una sola que hable sobre expropiación. Ninguna, no está. Los partidos más de izquierda no están proponiendo eso, nunca, no lo han propuesto. Yo más bien soy partidario de que sí debe regularse el tamaño de la propiedad, porque no es posible que un país como el Perú, en realidad en ningún país, no es posible que una sola corporación o familia tenga hasta 90,000 hectáreas. Eso es una cosa que digamos, en Estados Unidos, que uno de los más grandes terratenientes tiene eso, ¿no? Un territorio mucho mayor, etcétera, etcétera, ¿no?
Para mí eso debe ser regulado. No puede ser que haya tanta concentración de la propiedad. Y la misma ley de tierras que se dio el año 1995 durante el gobierno de Fujimori contempla que por encima de las 3.000 hectáreas, y acá hay un montón de predios por encima de las 3.000 hectáreas, pueden pagar impuestos. O sea, debería darse una ley que inhiba a que las empresas sigan comprando más tierras. Ahora, esto de compra de tierras, en realidad el gran responsable es el Estado, porque el Estado es el que entrega las tierras ganadas por las grandes obras de irrigación que son financiadas con recursos fiscales, las entrega en tales condiciones que solamente grandes inversionistas pueden comprarlas. Ya, claro. Claro, te dice, a ver, si tú quieres comprar tierras en la irrigación de Olmos, el mínimo es 250 hectáreas, ¿no es cierto? Y un compromiso 2 o 3 años para invertir, no sé, digamos, $4.000 por hectárea. ¿Quién puede, como se dice hoy día, quién tiene las espaldas financieras para comprar eso? Está hecho para Romero, para los grandes grupos económicos, para el Grupo Gloria, está hecho para eso. El papel del Estado ha sido importantísimo para esta recreación de estos grandes latifundios, hoy día muy modernos, es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Sí. Perdón, o sea, no hay ni condiciones ideológicas, no hay condiciones políticas, ¿no es cierto? Para hacer una cosa así, no habría consenso ni apoyo internacional. Nadie hoy día está por la reforma agraria entendida como la década del 60, ¿no es cierto? O sea que yo no creo que eso sea una posibilidad real. ¿Qué va a pasar si se aplican las reformas que ha planteado el gobierno para hacer una somera lista? La creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, los ajustes a la franja de precios y estudios para instalar una planta de fertilizantes, el programa de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar, el programa de siembra y cosecha de agua y promover asociatividad y cooperativismo. Sí, bueno, a mí me parecen acertadas la mayor parte de estas medidas. No estoy tan seguro sobre el asunto de tener nosotros una planta de fertilizantes. Y tuvimos la de Cachimayo en el Cusco hace muchos años y finalmente fracasó, quebró, tuvo que cerrarse, etcétera, ¿no? Esas cosas hay que ver cuál es la factibilidad real. El hecho de que uno produzca en el mismo país los fertilizantes no necesariamente significa que sea lo mejor. Además, la utilización de urea como fertilizante, digamos, vinculando todo lo que he dicho antes sobre las preocupaciones ambientales, ecológicas, etcétera, los residuos que deja la urea, el nitrógeno que deja, es uno de los factores de contaminación. O sea, lo que hay que aprovechar precisamente en el Perú son formas, digamos, más cercanas a la naturaleza de aprovechar toda esta biodiversidad, toda esta diferenciación ecológica que existe, etcétera. Ese es el tipo de agricultura que nosotros deberíamos practicar. Lo de gabinete me parece que es una buena idea. ¿Por qué? Porque es un gabinete intersectorial. Entonces, lamentablemente, cuando acá se habla del problema agrario, se piensa solamente en mayor producción física de alimentos, ¿no es cierto? Pero no se piensa en la gente. Sí. Entonces, cuando uno habla, sin embargo, de desarrollo rural es algo mucho más. Tú estás incluyendo en el desarrollo rural la calidad de vida de las personas, la calidad de los servicios, ¿no es cierto? Educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tú necesitas una intervención intersectorial. Entonces, este gabinete es intersectorial. Claro. Es un paso mejor que las 9 medidas y la conformación de este grupo de trabajo que se ha formado para, digamos, para esta segunda reforma agraria, que es solamente del Ministerio de Agricultura. Eso me parece un error. Porque todo lo que estamos hablando es intersectorial. Y si no es intersectorial, no va a funcionar, ¿no? Así que yo creo que si se toman en serio, si le ponen los recursos, si se rodean de gente capaz, porque ese es otro tema, ¿no? Hay bastantes dudas en los criterios de selección en este gobierno. Sí. No, se está además tratando de atraer a la gente que podría contribuir, digamos, con experiencia, que tiene más conocimientos, etcétera, ¿no? Por ahí me parece que lamentablemente no está yendo la cosa. Entonces, las ideas están bien, pero yo no sé si lo deseo que ocurra bien, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver si es que lo van a poder hacer, ¿no? De acuerdo, Fernando. Muchísimas gracias por haber estado en Al Vuelo. Es un gusto verte después de un buen tiempo. Igualmente, Raúl, esperando acá tu próxima novela. Eso, gracias. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, adiós. Adiós.